Bienvenidos a Agenda H, es un gusto saludarle. Hoy un nuevo episodio, soy Gaby Tanguma. Quédese con nosotros porque, como usted lo pidió, regresa en la colaboración mi estimado Leonardo Martínez Hernández, caudillo de la historia. Tendremos, mi Leo, ¿cómo estás? Hola, buen día. Un súper episodio, cuidado con las plantitas. Vamos a tener un episodio especial en donde vamos a hablar de la historia de Nuevo León, de Monterrey, personajes ilustres, leyendas, anécdotas y todo contado con el sabor de Leonardo Martínez Hernández, mi Leo. ¿Arrancamos? ¿De qué platicamos hoy? A calzón quitado. Ándale, pues. ¿No? Pues es que el proceso histórico en Monterrey es fundamental. Primero que nada, gracias por la invitación. Muy emocionado de estar nuevamente acá platicando contigo y compartiendo, ¿no? Y ahora, toda una hora, no como antes que unos minutitos. Ahora es toda la hora para mí, completa, para echar rollo de la historia que nos encanta. Y pues sí, vamos a hacer un análisis, vamos a platicar. El análisis es para las escuelas. Acá estamos platicando acá bien padre sobre personajes importantes de Monterrey que le han dado cierta identidad, cierto sentido a lo que somos, a lo que hacemos. Nos van a faltar muchos seguramente, pero pues en una hora no podemos abarcarlos, ¿verdad? Entonces ya luego hacemos una segunda parte, ¿verdad? Si quieres. Pero vamos a empezar, ahora sí que como que desde el principio, ¿no? Diego de Montemayor, personaje que es el encargado de hacer la fundación definitiva de la ciudad de Monterrey, porque antes de él hubo dos fundaciones, 1577 con Alberto del Canto, 1582 con Luis Carvajal y de la Cueva, y 1596 con Diego de Montemayor. Pero estos tres personajes se entrelazan en una historia pasional muy interesante. Primero que nada vamos a platicar un poco, dice el maestro Dr. Jaime Treviño, un connotado historiador aquí en el estado, que Alberto del Canto era un pelado guapo. Lo dice con perspectiva de que, pues, describiéndolo, ¿verdad? Un pelado guapo, dice él que de buen ver y mejor tocar, yo no sé, las muchachas. ¿Se dice? Y que, pues, deslumbraba, ¿no? Deslumbraba con su apariencia a todas las muchachas, señoras de la época. Entonces, la esposa de Diego de Montemayor, Juana Porcayo de la Cerda, pues dice la crónica, ¿verdad? Que cayó enamorada de este personaje. Y que tuvieron por ahí pues sus que veres allá en Saltillo. Saltillo, Coahuila, una ciudad muy hermanada con Monterrey. De hecho, las dos se fundan el mismo año, 1577. El problema con Monterrey es que la fundación no prospera, vamos, y Saltillo se queda, ¿sí? Entonces, en estas idas y vueltas allá en Saltillo tienen sus que veres, y no está, nos platica el maestro Dr. Jaime, no está pura tradición oral. Hay un documento donde se le hace un juicio, ¿no? A estos dos personajes y varios aseguran que pues los dieron, ¿verdad? En su onda. Entonces Diego de Montemayor muy molesto y ojo, aquí es importante, Gaby, que nosotros tengamos claro que la historia la tenemos que hacer el análisis con los ojos de aquella época. Porque si empezamos a meter las perspectivas actuales, sí, se va a generar todo un asunto. Se nos va a hacer bolas el engrudo, ¿no? En aquel tiempo era válido que si tú encontrabas a tu esposa siéndote infiel, tú la podías matar. Nada más que la ley decía que con la espada. Y para la mujer también era lo mismo. Pero si tu esposa te encontraba engañándote con otra, tú tenías que matar al hombre como la mujer tenía, la esposa, pero con sus manos. Uy. No, entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? Como que un poquito ahí desbalanceado el asunto, exacto. Pero era la ley y era lo que se acostumbraba. Entonces Diego de Montemayor procede, mata a Juana Porcayo de la Cerda y hace un juramento. No me voy a cortar las barbas hasta que mate a Alberto del Canto. No, pues ya te imaginarás, se tropezó con ellas toda la vida. No te creas, nunca pudo concretar su venganza contra Alberto del Canto, porque aquí entra el tercer personaje, Luis Carvajal y de la Cueva. Recordar, Luis Carvajal era el mero bueno, era el que obtuvo las capitulaciones del rey para poder hacer fundaciones acá. Entonces él era como quien dice el jefe acá, ¿sí? Entonces Diego de Montemayor, Alberto del Canto, pues estaban, no bajo sus órdenes, pero sí estaban, pues como que de algún modo, ándale. Entonces él hace una actuación de mediación. A ver, señores, a mí no me conviene, al reino no le conviene, al asunto que traemos no le conviene que ustedes dos estén peleados. Porque primero son ellos dos y luego toda su gente. Entonces se va a hacer un desgarriete. Vamos a llegar a acuerdos. Ah, caray, bueno, ¿y qué acuerdo propones? Mi acuerdo es matarlo y se acabó. No es para tanto. Vamos a se tomó una decisión muy compleja, igual muy injusta siento yo, pero pues fue lo que sucedió. ¿Qué pasó? Vamos a mediar, ustedes no pueden pelearse y para que no se peleen en lo sucesivo, Diego
tu hija, Estefanía, se casa con Alberto del Canto. ¿Qué? Entonces los hace familia Wow. y ya no hubo pleito, ¿verdad? O sea, y al final del día, Alberto del Canto, de ser pues el ganón con la esposa, pues se quedó con la hija. Wow, qué historia, Y Leo. pues Diego de Montemayor, yo creo que sí se quedó un poquito con un sabor amargo, porque lejos de hacer su venganza, Emparentó. pues su hija tiene que casarse con él para mediar. Entonces, pues está cañón, ¿no? Entonces, pero vuelvo a repetirte, no es algo, ahorita decimos, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Qué injusto. Pues la hija, no sabemos, a lo mejor la hija dijo, no, pues si está bonito el pelado, pues me conviene, no sé. Aunque pero había matado a su mamá. O a lo mejor no quiso. Sí, o a lo mejor no quiso. No sabemos, eso no está bien descrito, pero pues se tuvo que aguantar. Fuera cual fuera la situación, esa fue la solución. Oye, Leo, y estamos hablando de una época en donde se regía por la monarquía, en donde los cargos de los puestos de los reyes, virreyes, condes, tenían peso en las decisiones de la vida de la gente, claro, como en este caso. Claro, que ahorita te dicen eso a ti, pues vas a decir, no, pues yo te renuncio o lo que sea. Sí. Pero en ese tiempo tal vez no tenían esa opción, o no sé. Recordar, hay muchas cosas de por medio, ahí a lo mejor ya entran otros factores. Todos los españoles que llegaron acá no eran parte de la realeza, eran pueblo, ¿verdad? Que traían aspiraciones de llegar a ser algo importante. Entonces todos estos colonizadores que llegaron para acá, pues se vinieron a llenar de gloria aquí en la Nueva España, porque en España no iban a pasar de la banqueta. Entonces eso estaba de por medio de decir, bueno, ya estoy aquí, ya tengo mi fortunita, ¿verdad? Que logré hacer, exponerla por una mujer que me engañó, pues no vale la pena. Ese es un buen Entonces punto. ahí son muchas las cosas que habría que analizar. Y ojo, también esto es importante, la gente hace muchos años se resistía a creerlo, pero las nuevas investigaciones arrojan esto. La mayoría de los colonizadores y conquistadores que llegaron al Nuevo Reino de León eran portugueses. No, Diego de Montemayor era español, Alberto del Canto era portugués, Luis Carvajal era portugués, y varias de las 12 familias también eran portuguesas, con una característica particular: eran judíos conversos. ¿Sefarditas? Sí, se convierten al catolicismo por conveniencia, pero tras bambalinas ellos siguen practicando sus situaciones judías que las han heredado. Estas tortillas de harina es un pan sin levadura. La tortilla no se levanta porque no tiene la levadura, como el pan, se queda plana. El cabrito, esto de la raza, no sé, ahí platíquenos si tienen higueras, si tienen naranjos, si tienen limones, guayabas en los patios de su casa o en los frentes. Es una tradición judío-sefardí. Okay. También, no sé si te pase a ti, platíquenos ahí en sus casas cómo lo realizan. Al tender la cama, la gente deja la sábana bien extendida. Sí. Casi creo que le avientas una moneda y ¡pum!, se deshace otra vez. Entonces es una tradición también. Y que, bueno, esta ya no tanto, ¿verdad? Pero antiguamente una persona con estas características te pasaba hasta el cuarto de su casa donde dormía en señal de confianza, en señal de amabilidad. Pásale, te daba un tour por la casa y te sentaba donde ella dormía. Entonces es parte de estas tradiciones. También esto de que las señoras se salgan al porche con la mecedora, echar el chal y todo, también es una reminiscencia judía que nos legaron todas estas personas que, pues, mucha gente, insisto, se resistía porque no, descendemos de españoles, no, de portugueses también, porque recordar, Portugal era primero que nada un reino de España, luego logra su independencia y se convierte en una entidad autónoma, posteriormente un país, pero todos estaban revueltos ahí en la península ibérica, eran pues, muy, muy emparentados. Y como bien dices tú, pues estaban dispuestos a dejar su tierra porque buscaban fortuna, riqueza, regresar, comprar títulos, hacerse de un nombre, y vinieron a dar aquí, y ya nosotros somos resultado de toda esa mezcla. Sí, ¿estás de acuerdo? Sí, mucha gente, hay unos debates muy interesantes en las redes sociales porque, no, que esta gente vino a acabar con nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad es la mezcla de los dos. Así porque es. Igual a nivel nacional, no, que los aztecas son nuestro verdadero. No había un concepto de identidad nacional antes de la llegada de los españoles. Todos los pueblos mesoamericanos, pues cada quien defendía sus intereses, a tal grado que los mexicas se hicieron del control de todo el centro y sur hasta Sudamérica, hasta Centroamérica, perdón,
y no los podían ver. Ujú. Todos los pueblos mexicanos del antiguo centro y sur del país, incluso Centroamérica, no podía ver a los mexicas. De Por hecho, la eso, conquista misma no hubiera podido ser realidad sin la colaboración de esos pueblos que querían sublevarse al dominio principalmente, mexica. los que sí levantaron la voz y dijeron, yo nosotros le entramos, tlaxcaltecas y tabasqueños. Fueron los aliados de los españoles porque ya estaban hartos de, y no era de que no tienes ¿cómo se llama? El impuesto, está bien, dámelo mañana, no tienes el impuesto, a ver, tráeme 30 muchachitas, me las voy a llevar. O sea, eran agravios fuertes que cometían los aztecas, los mexicas, Sí, ¿verdad? Entonces, no había una unidad nacional. Somos la mezcla, nos guste o no, ¿verdad? Somos una mezcla y tenemos de todo un poco, ¿verdad? Entonces, esta es la historia de Diego de Montemayor, la trágica historia de Juana Porcayo de la Cerda, quien, bueno, cae ante los encantos de Alberto del Canto. sin pensar todo sin lo que se iba pensar a todo lo que se iba a desencadenar. desencadenar, Ni él tampoco. la decisión pues llegó a afectar hasta a su hija. Afectar o beneficiar, no sé, porque no hay una idea clara o una situación clara de eso, pero la hija tuvo que casarse para mediar y para enfriar los ánimos con Ah, qué historia, el Milo, qué bárbaro, arrancaste amante con de su mamá. todo, qué bárbaro. No, bueno, Y es pues, así también como en tiempos modernos, en donde ya existen conceptos como el feminicidio, a Diego de Montemayor se le ha bautizado como el primer feminicida de Nuevo León. del nuevo reino de Del nuevo León. Sí, reino bueno, de León. específicamente aquí sí, porque pues lleva a cabo este asesinato y ojo, seguramente, posiblemente hubo más, Sí. pero que está documentado y se conoce, pues es este, ¿no? Entonces, imagínate el impacto que tiene y cómo pues, la historia también nos da indicios de cómo se llevaba a cabo la vida de las mujeres, que bueno, siempre ha sido un poco más difícil o mucho más Sí. difícil. Y que aquí lo vemos, ¿no? En tiempos de la colonia. Esto estamos hablando 1596, 1600, 1600, porque Diego de Montemayor muere en 1611. Entonces es más o menos la época. Entonces sí está difícil la situación para las mujeres desde aquella época. Qué bárbaro, arrancaste con todo, Milo. Antes de pasar al siguiente personaje, yo quiero remarcar 3 fechas, justamente para que nuestros amigos se la queden en la mente. Las fechas de las 3 fundaciones, los años, perdón. 1577. La primera. Ojos de Agua de Santa Lucía. La segunda es 1582. Ya como el nuevo reino de León. Y 1596, Ciudad de Nuestra Señora de Monterrey. Entonces, en el 77, luego con... debe ser 13 de diciembre, porque se le bautizó como Villa de Santa Lucía. Y Santa Lucía es una santa que muere con los ojos, se le sacaron los ojos en el martirio que sufrió por negarse a casar con un hombre de la época del inicio del cristianismo. Y como había muchos ojos de agua brotando en la zona del centro, Palacio de Gobierno, el obelisco, toda esa zona, pues le ponen Ojos de Agua de Santa Lucía porque es un 13 de diciembre del 77 que se funda. Y 5 años con ¿quién es el Alberto Alberto del Canto, el engañador. El tercero en discordia. Sí. Y 5 años después, Luis Carvajal, 1582. Luis Carvajal. Y la Villa de San Luis. Y en 1596 ya viene Diego de Montemayor, establece la ciudad, una ciudad bien primitiva, bien sin chiste, pero logró de algún modo perdurar. Hasta 1624, cuando llega el cuarto, el consolidador del nuevo Reino de León, que es Martín de Zavala, que ese sí ya le pone billetitos y ya empieza a tomar forma lo que es la ciudad de Monterrey. Que ojo, la raza a veces engaña y dice, no, nacimos grandes y somos grandes desde... Monterrey, todavía a mediados del siglo XIX, era una ciudad sencillita, no era lo que es hoy. El empuje y la construcción de la ciudad de Monterrey, como la conocemos hoy, área metropolitana, en una primera fase se da con Santiago Vidaurri, que él empieza a generar la industrialización del algodón, ¿sí? Y ya la consolidación definitiva que hace que Monterrey se eleve a las alturas de la industria y del comercio y de todo lo que somos hoy, es con Bernardo Reyes, que abre la puerta a la cervecería, Estamos a la hablando fundidora. Ya siglo XX. Ya, no, finales del siglo XIX durante el Porfiriato. Okay. Entonces, llega por allá de 1880 y tantos este señor Bernardo Reyes y abre la puerta a la industria. Y esto hace que Monterrey poco a poco se convierta en un polo atractivo para que la gente venga a trabajar. Ahí está un ejemplo, la gente que vino de San Luis a construir el Palacio de Gobierno. Que sí, venían de San Luis. Ojo, la colonia Independencia ya existía. El barrio de San Luisito ya existía. Mucha gente dice, no, el barrio de San Luisito empezó con la llegada de estos constructores, maestros constructores de la obra para el palacio. No, la colonia Independencia está desde 1836 ahí. Ya hay datos en archivo que lo han así dictado. Entonces,
eso es un poco, pero Monterrey en estas épocas, no, era una ciudad chiquita, una ciudad muy provinciana, donde todo lo que sucedía, pues nada más le interesaba a la gente de aquí, no a la gente de fuera. Eso hay que Wow. aclararlo, porque luego la gente, está padre que quieras a tu tierra y que la tengas en un concepto fregón, eso está con ganas, pero no nació así Monterrey. O Sí. sea, Monterrey fue una ciudad muy contraria también eso de que, en medio del desierto, aquí no había, o sea, Eso, Leo, no. también es un muy Tú buen lees punto. el acta de fundación y Diego de Montemayor habla de aguacatales, habla de mucho verdor, al menos en la zona. Si la fundación se hubiera hecho en Mina, si la fundación se hubiera hecho en García, te la paso. Pero en Monterrey era un valle. Había agua. Había agua, y todavía hay. Todavía. Y todavía hay. Ahí por abajo iba el agua. Y tenemos ríos que atraviesan la zona metropolitana. Está el río La Silla, el río Santa Catarina, el río Ya Pesquería. había más, pero pues la urbanización los fue tumbando. Fíjate, acá en la uni, Pedro de Alba, nos platica el maestro Héctor Jaime, que era un pequeño canal que atravesaba la universidad, ¿Sí? Múnich, e iba y terminaba allá en el arroyo Santa Lucía. No sé si tú has estado ahí en la universidad en tiempos de lluvias. Bueno, el charconal que hace ahí por Leyes, hay otra, en la Facultad de Leyes, hay otra bajadita de agua, ahí se hace un charcononón tremendo. Tuvieron ya que hacer ahí las autoridades universitarias algunas adecuaciones para que ya no se dé ese encharcamiento. Pero el estacionamiento también de ahí de la universidad se encharcaba por lo mismo. Son bajadas de agua. Entonces, Monterrey está dentro de una zona con muchos ríos, que ya nada más queda, bueno, está el Talaverna, está el arroyo de acá de San Nicolás, está el Santa Catarina, está el río Pesquería, como lo dijiste ahorita, hay varios ríos ahí. El de La Silla, que pasa allá por bueno, el río Guadalupe, La Silla, sí, todo aquello, y ese va y termina ya quién sabe dónde. Entonces, la ciudad está llena de espacios con agua, pero bueno, a veces lo que menos ves es agua. Está el arroyo seco también, que sí, ¿cómo no? Sí, entonces hay varios espacios y esas son reminiscencias de las zonas por donde bajaba el agua de manera natural. Es que también hay que tomar en cuenta eso, muchos de los ríos son la reminiscencia de aquella parte donde el agua bajaba de manera natural, pero muchos de los caminos también. La calle Hidalgo, por ejemplo, es la calle de entrada hacia Monterrey. Era la que tanto españoles como indígenas utilizaban. Muchos de los caminos y avenidas que conocemos hoy pues están trazadas por los mismos indígenas nativos o los españoles. No, hombre, qué tema. Y nada más para cerrar tu comentario, yo retomo porque estos son los datos que tenemos que saber para replantearnos realmente quiénes somos los neoloneses. ¿Quiénes somos los regiomontanos? Es verdad que nada más somos, sí, trabajadores cumplidos, se levantan temprano y se acuestan tarde y cumplen y se van al fútbol y se emborrachan. Perdónenme, se lo tengo que decir así, es que es una idiosincrasia que ya nos han formado a base de mercadotecnia, a base de mensajes que le convienen a cierto X partido gobierno. Y no, mire desde dónde venimos, cómo se fundó, costumbres sefarditas, inmigrantes españoles, portugueses, pero de orígenes judíos y todo lo que hay detrás, la naturaleza, el medio ambiente, los ojos de agua. Tenemos que cuidarlo, tenemos que rescatarnos. Me encanta esta plática, Leo, y el tiempo corre. Incluso así nada más, así como nota al pie, ¿verdad? Migración indígena también. Las caltecas en Guadalupe, en Gualahuises, en Agualeguas, en Saltillo, en Bustamante, pueblos de indígenas que se formaron aquí en el estado y que tienen ese pasado, ¿no? De esa migración de indígenas tlaxcaltecas, que como premio por ayudar en la conquista y en el centro del país, los empezaron a distribuir a todas las partes del reino para que formaran sus lugares. Ojo, los lugares que fundaban los indígenas eran pueblos, se les llamaba pueblos. Guadalupe fue mucho tiempo el pueblo de los indios, o el pueblo de Guadalupe, porque estaba formado en su esencia por indígenas tlaxcaltecas. Ay, Dios mío, se nos va el tiempo, tenemos que avanzar. ¿Con quién continuamos en esta recapitulación si mal de personajes? No recuerdo, deja ver cómo estuvo con Benito Juárez. Zaragoza. Ignacio Zaragoza, sí, Zaragoza y su boda en la catedral. Ignacio Zaragoza Seguín es un tema muy interesante porque él no nace aquí en Monterrey ni en Nuevo León, nace en la Bahía del Espíritu Santo, Goliad, Texas, allá por la hacienda, no, como la Isla del Padre. ¿En por qué allá, año? Buena pregunta. Es así. ¿De qué periodo 1800, ahorita checamos bien el dato. Pero 1800, ya eran épocas de la independencia o previas a la independencia. Sí, ya era posterior a la independencia, pero ese territorio donde nace Ignacio Zaragoza era mexicano. Era el tiempo que Coahuila y Texas formaban una misma provincia
O sea, Ignacio Zaragoza es mexicano. No, que ahorita está en Texas, ahorita, pero en aquel tiempo. Debe ser antes de 1846, de 1836, que fue cuando empieza a Estados Unidos a tomar esos territorios. Y si no lo buscamos, tú síguenos contando. Sí, ¿no? Esa es la magia de, Google, de los programas de YouTube. Ya no Su es majestad Google. aquella dice, rigidez que no podemos distraernos. No, tú síguenos contando y ahorita les damos el dato a nuestros amigos. Ignacio Zaragoza Seguín, un militar destacado que también fue comerciante, mucha gente no lo cree, se cuenta que tuvo varios puestos de venta de cosas en los mercados de la ciudad de Monterrey, vivió también en Lampazos, ya destacamentado como militar. Entonces, una participación interesante. Y él nos lleva a la historia de otros dos personajes muy interesantes, que son Agapito Treviño y José Eleuterio González Gonzalitos, del cual vamos a hablar ahorita más adelante. Nada más lo pongo aquí como un dato para recordar. Agapito Treviño, Caballo Blanco, un personaje que, pues digo, ahorita la gente lo tiene en un altar y todo, pero en su época debió de haber sido un bandolero, que no hay ningún dato de que haya traído un caballo blanco. No se especifica, es parte de la leyenda. Pero todos los robos de Agapito Treviño eran robos tranqui, ¿verdad? Una amenaza con una pistola, dame lo que traes, adiós. Pero hubo una vez en la Pesquería Grande en García que sí le dio un balazo a un tal Juan García, creo. Le dio el balazo y esto llevó a que Gonzalitos hiciera un dictamen médico donde hablaba de la gravedad de la herida y que pues ya meritaba más de 15 días en sanar. Eso ya habla de que la ley te busca. Si tarda menos, a lo mejor te da una fianza, no sé, pero ya más de 15 días ya la ley te busca y se oye, ven. Entonces ahí entra Ignacio Zaragoza, porque dentro del Consejo de Guerra que juzgó a Agapito Treviño basándose en este documento que entrega Gonzalitos del dictamen médico, determinan fusilarlo. Ojo, en la época no era, no era así como que un delito digno de fusilamiento, pero como ya había muchas copias que se estaban dando de Agapito Treviño, dijeron, oye, pues hay que dar un castigo ejemplar, porque si no estas copias van a decir, pues ya lo mataron, ahora sigo yo, déjame, me elevo yo a la gloria. Entonces, fusilándolo, pues ya decían los demás, caray, no, si le seguimos en lo mismo nos van a matar también a nosotros, mejor ya no. Entonces fue como un escarmiento. Pero bueno, ahí entra la figura de Ignacio Zaragoza. Yo tengo la duda, ¿Agapito Treviño tiene esa fama como de Robin Hood, sí o no? ¿El Robin Hood regio? Sí. Sí, robaba, según esto, para darle a los demás. Hay una película de Pedro Infante, cuando lloran los valientes, trae ahí varios datos medio erróneos, ¿no? Pero es buena la historia porque se apega un poquito a lo que es Agapito Treviño, donde hace sus festines en grande y convoca a toda la gente pobre del lugar y ándenles, miren y todo bien. Al pueblo. Sí, entonces así se queda ya, ¿no? Agapito Treviño como el Robin Hood regio, pero bueno, ese es su triste final en 1854 y ahí participa Zaragoza. Pero hay otro dato relevante, la historia de amor, oye, esas novelas históricas que se armaban en aquellos tiempos. Ignacio Zaragoza conoce a Rafaela Padilla Nájera aquí en Monterrey. Ignacio Zaragoza llega a Monterrey y llega buscando un lugar donde quedarse. Pudo haber escogido una casa de renta donde él viviera solo, pero prefería una asistencia. Okay. Porque con la vida que traía, pues no tenía tiempo de hacerse de comer o de asistirse a ropa, etc. Entonces buscó un lugar donde pues le hicieran todos estos trabajos para él nada más llegar, dormir y agarrar la ropa, cambiarse, vámonos. Y llega con la familia Padilla, ahí al barrio antiguo. Y cuenta la crónica, por ahí nos contaba Liberato Villarreal, quien fue algún tiempo cronista de Hidalgo, que se enamoró a primera vista de Rafaela Padilla. En la sala, en el recibidor, estaba un cuadro de Rafaela Padilla. Por ahí mandamos una imagen, a ver si ahorita sale, donde la ve y queda prendado a ella. Y pregunta, ¿quién es esa mujer? Necesito conocerla. Y los amigos le dicen, espérate, es la hija del dueño, nos van a... No, voy a buscar la manera, pero esa mujer yo la tengo que conocer. Entonces organiza una tertulia. Una tertulia es como una fiestecita aquí para convivir con musiquita de fondo, cafecitos. No eran como las fiestas de hoy, ¿no? Que el perro está abajo y todo eso. No. Eran cosas más serias, ¿no? Entonces ahí Zaragoza va y se acerca y le dice, ¿me permite una pieza? Bailan y se regresan y ya así en caliente, oye, quiero formalizar contigo. Así es que así eran las cosas antes. Sí, en caliente. Wow. Y ya Rafaela le dice, no sé, déjame pensar. Porque no era digno decirle que sí luego. Sabía ella que sí. Zaragoza, no sé cómo explicarlo,
pero al final del día, Zaragoza pues era ¿cómo le llamaremos? Un buen partido. No, digo, estamos hablando de aquella época, ¿verdad? Sí. En donde las mujeres crecían para casarse, encontrar un buen partido, tener hijos y no tenían otra aspiración porque la cultura no se los permitía, la sociedad machista no se los permitía. Sí, por eso por eso patiné, ¿verdad? Pero lo planteo desde la perspectiva de aquella época, 1857, ¿sí? Entonces, pues los papás dicen, oye, buen partido, Zaragoza, ándale, anímate. O sea, ella sabía que le iba a decir que sí, pero no le dijo de volada, porque pues, ¿qué van a decir? Oye, está luego, qué bárbaro. Su urgencia de casarse, no. Se espera unos 3 días. Bueno. 3 días. Y a los 3 días le dijo, ya, va. Entonces aquel de volada, pues a casarnos. El problema fue que, fíjate, aquí traigo la fecha, esa sí la documenté de volada, 21 de enero de 1857, pues Zaragoza es llamado por el ejército a algunas situaciones que tenía que arreglar y no puede estar en su boda. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues Zaragoza, no, y posponerla, pues no se ve bien. Se realizó lo que se llamó boda por poder. Zaragoza, a ver, Miguel, ven para acá. El hermano. Tú te vas a ir a parar ahí, como si fuera yo. Y vas a decir a todo que sí. Tú no te preocupes, tú no tienes ningún problema. Tú vas a decir a todo que sí. Bueno, está bien. Entonces fueron a la Catedral Metropolitana de Monterrey. Ya empezó todo, ¿no? Pues la novia y todo bien padre. Y el padre, sacerdote José María Nuín, así se llamaba, empieza, no, pues a través de esta reunión, de esta ceremonia, bla, 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 bla. Rafaela, ¿aceptas por esposo a Miguel y serle fiel y bla, 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 bla? Y Rafaela no contestó. Así como que, qué rollo. Rafaela, te vuelvo a preguntar, ¿estás de acuerdo en desposarte con Miguel, bla? No, Rafaela no, y ya se empezó a hacer la tensión porque empezó el chirimoleo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Entonces la tercera vez pregunté, mi hija, por favor, respóndeme, tienes a la gente en ascuas, ¿aceptas por eso? Dice, padre, es que hay un error y yo quiero que lo corrija. Usted me está preguntando que si me quiero casar con Miguel. Yo necesito que usted diga que si me quiero casar con Ignacio. Pues sí. Porque Miguel no. Bueno, Rafael, ¿aceptas? Y sí, entonces ya se armó. Entonces fue una cuestión de, digo, que era mero trámite, el nombre, pues era lo de menos, pero pues ella quería que fuera Ignacio, porque con Ignacio era con el que se estaba realmente casando, aunque fuera por poder. Entonces se hace el procedimiento, se casan, desgraciadamente es una historia muy breve de amor, pero muy fructífera, 3 hijos, mueren unos años después, ambos de tifoidea, pero pues sí alcanzaron a ser 3 niños. A llevar a cabo el nacimiento de 3 niños. Desgraciadamente los 2 niños mueren a temprana edad, Ignacio y Estanislao, y Rafaela sí logra incluso cruzar el siglo, ya muere en 1900 y algo. Desgraciadamente no tuvo descendencia, o sea la línea de Zaragoza ahí termina con Rafaela, pero sí fue una historia muy intensa y Zaragoza, un personaje que lideró la batalla del 5 de mayo con militares como Escobedo, como Porfirio Díaz, de gran nombre y gran talla, que estuvieron bajo sus órdenes. Entonces, un pelado que supo manejar la situación militar y todo. Y allá, pues aquella madrugada del 5 de mayo, las primeras horas del 5 de mayo, lanza lo que se conoció como la Proclama del Amanecer, un discurso en donde levanta los ánimos del ejército mexicano, donde les aclara, vamos a enfrentarnos al primer ejército del mundo. O sea, Francia era el ejército sobre Estados Unidos incluso, sobre Estados Unidos más poderoso, pero él les decía, ellos son el ejército más poderoso, pero pues nosotros somos los primeros hijos de México, las primeras generaciones después de la independencia. Entonces nosotros tenemos que cuidar lo nuestro. Aquellos se levantan, se levanta en fervor, las huestes militares todas cierran filas en torno a ese discurso y pues es el triunfo, ¿no? Que bueno, ahí mucha gente sí, el 5 de mayo realmente se triunfó, pero solamente hubo un cambio de mando. El conde Lorenz es destituido, viene otro, y ese otro sí logra hacer que Maximiliano llegue. Pero ya es otra historia, ¿verdad? Maximiliano, que también un personaje que lejos de traidor y es enemigo del pueblo, y hizo muchas cosas buenas por México. Sí. Muchas cosas buenas, muchos aseguran incluso más que Benito Juárez. Y tenía una visión de su imperio, venía él a formar un imperio, y realmente ese es un tema que tenemos que tocar en otra ocasión. Pero de la hora completa, porque sí hay mucho que hablar de Maximiliano, un personaje con ideas revolucionarias. Incluso esa es una de las causas que le genera su fracaso en México.
que le dio la espalda a muchas ideas religiosas que al final la iglesia lo trajo, pero ya aquí dice, a ver, iglesia, yo no estoy de acuerdo con eso, ni con eso, ni con eso. Y le dice, espérate, pero si yo te traje, ¿por qué te me estás rebelando? Te quito mi apoyo. Entonces esa fue una de las cosas que hicieron que Maximiliano le diera la espalda a la iglesia, ¿verdad? Entonces, no, un personaje que se cuece aparte, la verdad. Habrá que hablar de él. Entonces ahí acaba la historia de Ignacio Zaragoza, sí, un personaje que desgraciadamente, insisto, muere de tifoidea y que para 1882, 83, ya en Monterrey tiene relevancia, se le da el nombre a una calle, la calle del Ojo de Agua, que es la actualmente calle Zaragoza, y la plaza principal de Monterrey se le nombra como Zaragoza. Incluso también esto lo hace Mariano Escobedo de la Peña como gobernador, crea la municipalidad de Zaragoza, Nuevo León, hoy pueblo mágico ya. Mira, hasta dónde trasciende. Sí, trasciende los años y todo. Y un personaje que mucha gente se lo pelea, Coahuila de Zaragoza. Aquí también en Zaragoza trascendió y es un personaje importante. En Puebla ni se diga. Entonces, trascendencia a nivel nacional de este personaje. Ay, qué padre historia también la de Ignacio Zaragoza. Y continuamos entonces ahora con Benito Juárez, el de los jefes de Zaragoza. Era el presidente cuando se dan todas estas revueltas. Benito Pablo Juárez García, nombre completo, que viene a tener una situación muy fuerte con los franceses. En su tiempo se da la intervención francesa y por ahí hay unos reclamos primero de España, Inglaterra y Francia. Se les debía. Entonces vienen con Juárez y le dicen, ¿cómo le vamos a hacer? Juárez le dice, a ver, pues es que lana no hay. Debo no niego, pago no tengo, entonces, ¿qué hago? Sí. Los ingleses y los españoles dicen, bueno, vamos a negociar. Venimos después. Pero los franceses ya traían una idea. Napoleón, el nieto de Napoleón III, ya traía una idea. Su idea era llegar hasta Estados Unidos. Su idea era entrar por México y llegar a Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos, el 5 de mayo se festeja como día de fiesta nacional, porque ese día se contuvo de algún modo la llegada de los franceses hasta allá. Tomar México implicaba controlar todo el país y pues ya nada más brincar la frontera e irse a hacer de tos a los gringos. Pero pues aquí se detuvo todo el asunto, ¿verdad? Entonces, Benito Juárez pues empieza las negociaciones, no se llega a ningún acuerdo con Francia. Francia le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que ya me pagues. Si no hay un ultimátum para tal fecha, yo vengo y me meto de lleno y hazle como quieras. Y así fue. Llegan, se establecen, empiezan a querer tener el control y Juárez empieza su huida hacia el norte del país porque pues, los norteamericanos pues, le iban a ayudar a Juárez. Sí, les convenía políticamente. Sí. Pues entonces empieza su traslado y se establece en Monterrey 3 meses allá por 1800. Mira, ahorita te voy a decir exactamente. Estuvo del 3 de abril al 15 de agosto de 1864 estableciendo la capital del país aquí en Monterrey. El país se gobernó por 3 meses desde la esquina de Escobedo y Morelos. Hay una farmacia ahí muy famosa, eterna, ahí estaba el Palacio de Gobierno antiguo y ahí se estableció y ahí Benito Juárez tuvo un hijo, Francisco. Benito Juárez tiene un hijo regiomontano que desgraciadamente en su vida él sigue huyendo por el interior del país rumbo a Chihuahua y a Coahuila y otras partes, pero la esposa se va a Nueva York. Y allá en Nueva York los fríos de la ciudad pues merman la salud de Francisco, el hijo regiomontano de Juárez, y muere. Y también tuvo un nieto. O sea, él tenía un hijo y el hijo ya tenía otro hijo, entonces ahí van a la par. Entonces ahí estuvieron establecidos por esos 3 meses y se hablan muchas anécdotas de Juárez en Monterrey. Por ahí hay una muy famosa de cómo caminaba él entre las calles y la gente le iba regalando de lo que tenía, ¿verdad? Aguacates, pan, o sea, era un personaje que bueno, de algún modo, no todos lo querían aquí en Monterrey, pero la gente ahí del barrio antiguo, que era su zona donde vivió, pues sí le tenían cierto aprecio. Venía con él Guillermo Prieto tomando nota de todas las cosas interesantes que sucedían y él toma nota de una situación que ahorita voy a platicar de Gonzalitos, porque Gonzalitos fue el doctor de cabecera de Juárez en su estancia aquí, pues era el único doctor preparado, o no preparado, sino consignado como el mero bueno, ¿verdad? Para poder tratar a la gente. Entonces, él estuvo a cargo de la salud porque pues el presidente traía una salud ya un poquito mermada, ¿verdad? Entonces de aquí viene a Monterrey en unos años antes a pelearse, a negociar con Vidaurri.
la entrega del dinero, porque él necesitaba el dinero para seguir moviéndose y seguir comprando armamento para luchar contra el ejército francés. Los impuestos Los impuestos que Vidaurri no quería soltar, porque Vidaurri decía, bueno, a ver, te doy la lana, está bien, te la llevas, y yo aquí tengo intervenciones de indígenas nativos que vienen y nos la hacen de todos y se llevan a nuestras mujeres, nuestros caballos, matan a nuestros hombres. ¿Con qué dinero me voy a defender? ¿Tú me vas a ayudar? Tú te vas a llevar la lana. Pero yo, ¿cómo le voy a hacer? Yo necesito dinero. Aparte, ese fue lo que más le molestó a Juárez. Necesito tener un ejército sólido para que se enfrente a estas invasiones de indígenas nativos. Pero Juárez no era sonso. Juárez dijo, iba a decir una sonsa, este sonso ¿para qué quiere tanto ejército? ¿Qué planea? Ya ves, los políticos piensan mal todo el tiempo. ¿Para qué quiere un ejército poderoso? ¿Para qué está armando un gran ejército? ¿Qué busca? ¿Defenderse de los indígenas? Yo no me la creo. Se fueron de las cosas que le incomodaron a Juárez. Ver que se estaba quedando con el dinero y ver que estaba formando un ejército poderoso. Entonces, ¿cuáles eran las intenciones de formar ese ejército? ¿Para qué? Entonces, esas son las cosas que a Juárez no le hacían. Y por eso vino. De hecho, en su entrada a Monterrey, entró por acá, por Saltillo, por García. Dicen que se quedó a dormir en una de las bancas de la iglesia de Santa Catarina, que ahí fue su primera noche. Luego llegó a la casa de Manuel Z. Gómez, a la casa del Mirador, que está ahí en Hidalgo, casi llegando a Venustiano Carranza. Y su última estancia fue en la casa de Manuel Z. Gómez, diputado, que está ahí en Padre Mier y Galeana, más o menos. Ahí tuvo el encontronazo con Vidaurri. Sale a la calle y oye que empiezan a dispararse cañonazos. Se asustó Juárez, dijo, caray, este pelado viene con todo. No, pero Vidaurri lo estaba recibiendo como investidura de presidente. Era común que al momento de que llegara el presidente se soltaran salvas, cañonazos. Okay. Entonces llegan y se topan ahí en Padre Mier y empiezan a negociar, ¿no? Pues es que yo ocupo esto, pero es que presidente, discúlpeme, pero Vidaurri en un tono decente, en un tono amable. El problema fue que no llegaron a un acuerdo, Juárez se molesta mucho y pues supongo yo que se caldearon los ánimos a tal grado que el hijo de Vidaurri, Indalecio Vidaurri, saca su arma y cuando ve que Juárez se voltea para subir a su carruaje, le tira un balazo. ¿Qué? Pero al suelo, no a darle. Entonces, esto pues ya, este fue el rompimiento total. Sí. Entonces, Vidaurri muy molesto, lo agarra a cachetadas. ¿Cómo se te ocurre? Es el presidente. Juárez se va muy molesto y ya sintiéndose mal del corazón. Llega a Saltillo y allá se establece en el recinto Juárez, que está a un costado de la Catedral de Saltillo. Y desde allá dice, ¿sabes qué? Pues ya me la hizo, ahora me la paga. Separamos Coahuila y Nuevo León. Porque Vidaurri tenía juntos a Coahuila y Nuevo León y de ahí estaba formando, pues imagínate, acá en Piedras Negras estaba la garita de entrada y salida de algodón hacia Estados Unidos, ahí estaban billetes, pero por mayor. Y ya con Monterrey, pues ya se hacía un cuadro grande donde había mucho dinero de por medio. Entonces separa. Lo primero que hace es separar. Fue en tiempos de Juárez, entonces, cuando se separa sí. ¿Se llamaban, o ya se les podía llamar estados, Leo? Sí, pues ya estamos hablando de tiempos posteriores a la independencia, ya cuando se está dando, ya estaba el Estado Libre. El Estado Libre y Soberano de Nuevo León existe desde 1825. Ya esto está en 1867, más o menos. Entonces ya podemos hablar de estados. Pero Vidaurri hace una anexión. Solamente Saltillo estuvo en desacuerdo, la ciudad de Saltillo. Los demás municipios de ambos estados estuvieron de acuerdo en juntarse y hacer uno solo, Coahuila, Nuevo León. Entonces, Juárez muy molesto, ya muy enfermo también del coraje que había hecho, separa a los dos municipios y declara traidor a este Vidaurri. Y Vidaurri toma, siento yo, una decisión apresurada, precipitada, porque eso es lo que lo lleva a su fin como político y como todo. Uh-huh. En Salinas Victoria redacta un documento donde se pone a las órdenes del imperio de Maximiliano. Pone ahí que él velará porque este imperio siga adelante y que no entorpecerá ninguna acción que quiera llevar a cabo el emperador. Y esto Juárez, pues ya, lo declara enemigo a la patria, y en aquel tiempo cualquier persona que firmara un convenio con una potencia extranjera era reo de muerte. Y ese asunto le toca a Porfirio Díaz. Vidaurri se establece en la Ciudad de México y por ahí lo resguardan en una casa, pero lo traicionan y Porfirio Díaz va y lo saca y lo fusila en la plaza de Santo Domingo. Así termina de espaldas como traidor. Y por ahí una cancioncita de fondo, Los Cangrejos creo que se llamaba, no me acuerdo qué
cancioncita fue algo muy humillante. Entonces, creo yo, ¿verdad? Humildemente, en mi opinión, un final no merecido para Vidaurri. Porque al menos para Nuevo León lo levantó. Fue el primer intento por levantar a Monterrey como una ciudad importante. Sin embargo, decisiones políticas ocasionaron pues desencuentros con gente que estaba en el poder. No, y luego ¿con quién? Exacto, con Benito Juárez. O sea, sí, claro. No te estás poniendo con cualquier personaje de la historia. Ahorita Benito Juárez está ahí en el cielo y Vidaurri pues está allá abajo en el lodo, ¿verdad? Cuando aquí en Nuevo León, afortunadamente, ya se le está sacando un poquito de ese fango en donde lo tienen para sacar adelante sus propuestas que fueron buenas para el Estado. De hecho, ahí en Lampazos está el museo con una estatua de él que por muchos años, por este odio que se tenía hacia el personaje, la quitaron. Pero ya la volvieron a poner, y qué bueno. Y lo señalan a Santiago Vidaurri, si me equivoco, corrígeme, como no sé si el primero o al menos una persona que buscó independizar a Nuevo León. Ya ves que en últimos años se han regresado esas ideas de, como dices tú, no, Nuevo León muy grande, que no somos más que el resto de México y vamos a independizarnos, nosotros podemos. No es la primera vez que esas ideas se implantan en este estado. La República del Río Grande se hizo la propuesta, de hecho hasta una bandera, negro, blanco y rojo, creo con estrella en medio y todo. Sí, pues sí, esas son otras de las cosas que llamaron la atención. Honestamente lo veo difícil. Sería un caos siento yo, ¿verdad? En mi particular punto de vista, porque está bien que Nuevo León tiene capacidad económica importante, pero no sé si le alcance para formarse como país, la verdad. Sí. La verdad, o sea, yo lo veo un poco difícil. Sí hay dinero, sí lo hay, pero no sé si alcance. Entonces, aparte, digo, bueno, yo en lo particular, ¿verdad? No sé, no lo creo, no lo percibo algo totalmente, viable. Leo, es que una cosa es verlo desde el punto de vista económico o a lo mejor hasta político, pero si lo ves como cultura, como sociedad, como país, pues ya no, a mí tampoco no me parece una idea factible nada menos ni positiva, de los recursos. Nuevo León no tiene todos los recursos. Si te independizas, ok, qué padre, qué todo, pero recursos que te llegaban en un precio muy bajo, ahora te los van a querer vender a precio porque pues ya no eres parte de mi comunidad, te lo voy a vender como es. Pues ¿verdad? Son muchas aristas, pero sí, definitivamente estos conceptos de separatismo o de independencia de Nuevo León no son nuevos. Santiago Vidaurri en su época pues yo no sé si fue el primero que los puso sobre la mesa y también por ese tipo de ideas fue considerado un traidor a la patria y se comprende perfectamente. Fíjate que también Yucatán tuvo sus ideas separacionistas posterior a la guerra contra Estados Unidos. Y pues Estados Unidos feliz, ¿no? Sí, yo te ayudo a que te independices, claro. Como Texas, yo te ayudo a que te independices, pero ya cuando seas independiente, vente para acá. La pérdida de Texas, la pérdida de Texas yo la veo así como que México fue ese novio que no peló a la novia, no la acobijó, no le llevó flores. Y los Estados Unidos lo veo como ese gandaya que dijo, pues no le apela, mira Estados Unidos, está bien bonito acá. Digo, Texas, mira, ven, primero deshazte de él y luego ya te quedas conmigo. Así fue. Los estadounidenses le decían a Texas, no, hombre, pues te conviene, mira, acá está más padre, independízate. Y México, pues, quería recuperar a la fuerza, ¿no? Entonces fue todo un caos. Y esta es el primer territorio que se separa. Y eso generó que varios lugares como Yucatán en algún momento, como Santiago Vidaurri y Nuevo León, tuvieran esa idea, ¿no? Entonces, sí lo veo difícil y no, yo en lo particular no lo veo viable. Pues, oye, y con Santiago Vidaurri, trágico su final y su trascendencia en nuestra historia, porque como dices tú, queda en el olvido un poco todos los esfuerzos que hizo para sacar adelante Nuevo León y se centra en el tema de sus ideas políticas separatistas y sobre todo el pleito con Juárez. Sobre todo yo creo que eso es lo que lo mandó al olvido, y pues, oye, aquí en Monterrey le tocó inaugurar o crear el colegio civil. La educación que estaba controlada por la iglesia, él dice, no, vámonos, la educación es del Estado, no puede la iglesia. Se respeta todas las ideas religiosas y todo, pero no puede adoctrinar a los niños ni a los estudiantes, porque todos los grados los daba la iglesia. Entonces separa la educación y crea el colegio civil, que es a la postre la Prepa 1 y es el origen de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, desgraciadamente, lo quitan del poder
y le toca a José Silvestre Aramberri inaugurarlo, pero todo lo que hubo detrás fue gracias a Santiago Vidal. Entre otras cosas, como dices, que introdujo la maquila de algodón. Sí, el pasar para Estados Unidos algodón, eso generó muchas ganancias, y pues despunta la industria, al menos algodonera en aquel tiempo, y la deja ahí pendiente para cuando llegue Bernardo Reyes, pues ya Bernardo Reyes entra con todo, y habla de la fundidora, y habla de la cervecería, y permisos y permisos, con tal de que la industria despuntara, y lo logró. Ay, pues muy interesante por poder conocer un poquito más de este personaje nuevoleonés, Santiago Vidaurri, y lamentablemente cómo termina. Oye, con Juárez traías también una anécdota allí de la carambada, ¿verdad? Que se sí. Se ha hablado mucho de que Juárez murió de angina de pecho. Ese es el dictamen oficial. Pero hay tras bambalinas, tradición oral. Ojo, esto es tradición oral, esto es crónica, que una mujer, si mal no recuerdo, de Zacatecas, que se llamaba Leonarda Martínez, mi tocaya. Ella estaba enamorada de un soldado al que lo iban a fusilar. Ella fue y se arrodilló ante Juárez y le dijo, por favor, perdónale la vida, mira, yo hago que él se retire, ya no se mete en bronca. Juárez ni la peló. Entonces dijo, está centrado. Lo fusilaron al señor y todo, y ella no sé cómo buscó la manera de que Juárez se le suministrara una planta que se llama la 21illa, que es una planta que es venenosa y que te la tomas ahorita y en 21 días te hace efecto, por eso se llama la 21illa. Entonces, dicen que las crónicas de la muerte de Juárez hablan de que sí la pasó mal. Desgraciadamente, los últimos días de su vida, un dolor muy intenso en el pecho que solo se calmaba. Fíjate el avance médico de la época, solo se calmaba aventando baldes de agua hirviendo al pecho. O sea, por eso digo, los últimos días de Juárez estuvieron cañones. Era la forma en que le controlaban esos dolores y sí lo llevaban a cabo. O sea, finalmente muere, pero sí está esa anécdota ahí de tradición oral que habla de esta mujer que ofendida y pues molesta con Juárez por no haberle puesto atención en su petición, pues dice, pues se fue él, te vas tú. Entonces, bueno, pues muere Juárez, 1872, si mal no recuerdo, y luego, oye, pues todavía en el centenario hay una anécdota, yo no la viví, ¿verdad? Pero la he leído mucho de Loco Valdés, que le costó años de veto en la televisión mexicana porque pues llamó de una forma muy, para la época, despectiva a Benito Juárez, le llamó el Bomberito Juárez. Y Manguerita Maza de Juárez, o sea, eso generó que en el año del centenario de la muerte de Juárez, sacar eso, o en el tiempo cercano, olvídate, era un insulto, ¿no? Entonces, cuando la televisión estaba un poquito más cerrada a ese tipo de críticas o de formas, entonces ahorita, pues no, ahorita ya está todo muy libre, pero en aquel tiempo, en los 70 sí le costó al Loco Valdés por ahí ¿no? ¿Sabes qué? Y luego regresó y creo que volvió a bromear con esto y otra vez para afuera, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es gente que... Pero ya afortunadamente ahora, pues ya, digo, sin faltarle al respeto, pero ya se hace un poquito ahí de más con los personajes, ¿verdad? Sí. Que fueron seres humanos como tú, como yo, como cualquiera. Oye, Leo, a mí me gusta mucho también que nos cuentes algunos aspectos importantes aquí de nuestra historia, ya no tanto de personajes, sino también de tradiciones, de cosas que sucedieron. Me llama mucho la atención, alguna vez lo platicamos en el noticiero, de palabras que se usan mucho aquí y en otros lados no, que en otros lados se conocen de una forma y aquí no. Por ejemplo, el pan bolillo, y aquí nosotros lo conocemos. El pan francés, la telera, tiene varios nombres. Fíjate, hay una historia muy interesante sobre el origen del pan francés, que es uno de los favoritos, ¿eh? El pan francés lo ves desde en una fiesta muy rimbombante, hasta en una cena de casa de huevito con chorizo y frijoles, lo ves donde sea. Para la capirotada, las señoras lo dejan, el pan se hace duro dejándolo en la pura bolsa de cartón. Si quieres que se mantenga un poquito suavecito, lo metes en una bolsa de plástico, con la bolsa. Pero las señoras lo dejan de manera intencional, solamente en la de cartón para que se haga duro y poderlo usar para la capirotada. Es la base de la capirotada, el pan duro francés. Pero bueno, ¿cómo llega a Monterrey? Hay una tradición oral, una crónica que nos regala José P. Saldaña, que fue por muchos años cronista de la ciudad de Monterrey, que ahí como nota al pie lo agregamos,
cuando se hace el cambio de sede del antiguo Palacio Municipal al nuevo, ahí en el centro de Monterrey, la sesión inició en el antiguo Palacio Municipal, hoy Museo Metropolitano. Se suspendió a la mitad, se trasladó la comitiva hasta el nuevo palacio y allá se terminó la sesión. Bueno, a él le tocó, ahí andan fotos en internet, a él le tocó llevar el libro de la sesión en mano en el traslado, ser el custodio de esa acta de cambio de sede del ayuntamiento. Entonces él nos regala muchas crónicas en su libro, Historia de Nuevo León, y una de ellas del pan francés, cómo surge. Bueno, él dice que sobre la calle Allende, que se llamaba calle del aguacate, y ahorita voy a platicar por qué, ahí pasando Juárez rumbo al poniente se estableció un panadero francés que se llamaba José Gariel. Entonces él empezó a trabajar este tipo de pan, pan salado, blanco, y que la gente empezaba a decir, bueno, pues vamos por el pan con el francés, y vamos al pan del francés, y el pan del francés hasta que se le quitó el de él, y el pan específico se quedó como pan francés. Él estableció una sociedad con un español, porque ese español tenía un molino en la Colonia Independencia, en el barrio San Luisito. El molino sirve para hacer la harina. Entonces, él traía la harina ya hecha, José Gariel pues hacía el resto del trámite y vendían el pan. Desgraciadamente, pues por problemas ahí llega al finalizar la sociedad entre ambos, y dice José P. Saldaña lo que llevó a la ruina a los dos. Entonces, pero el nombre ya no lo dejó aquí, de pan francés. Entonces, pues un dato ahí, teníamos que meter la comida, o sea, porque... Sí. No, olvídate. Igual la barbacoa se come aquí desde tiempos de los indígenas prehispánicos. Ojo, no con res, era barbacoa de venado. Okay. Porque aquí no había vacas, aquí no había toros, aquí no había nada de eso. Aquí había venados. Entonces los indígenas cocían la carne de venado a fuego en pozo y ya luego se la comían bien rico, ¿verdad? Entonces la barbacoa no es algo nuevo, sí. Y ya luego con la llegada de los españoles, pues se le mete lo que es la res y se empieza pues bueno, lo que ya conocemos, ¿no? El taquito que es de cachete, de lengua. Y está cenando buen provecho porque ya es ahorita de cenar. Sí, no, pues invítenos. ¿Verdad? Más bien dicho, mándenos algo. Una tortita ahí de lo que sea. Pero sí, la barbacoa también es algo muy tradicional. Toda la gente va los domingos en la mañana. Carísima, por cierto, pero la gente va y la compra. Ay, bueno, ¿qué te digo, Leo? Ya todo está bien caro ahorita. Sí, nos tocó estar en un lugar, en un tiempo donde todo está por las nubes, pero bueno, la tradición se impone, ¿no? Y totalmente. La gente... Dominguito de barbacoa. Me acuerdo que cuando yo estaba chiquillo era barbacoa y periódico. Los monitos, ¿te acuerdas de los monitos que salían en un periódico? Del periódico El Norte. Entonces te metías de lleno, estabas con tu taco y leyendo las de Popeye, las del Pato Donald, ahí bien padre. Era una tradición. Ahorita, pues ya los niños casi no leen, ¿verdad? Algunos. Sí. Pero pues ya celular. Ven todo en la tablet, ven todo en el... Pero no, a nosotros nos tocó ver el periódico y chutarte las caricaturas, unas a color y otras en blanco y negro, ¿verdad? Sí, las de afuera. Sí, Exactamente, entonces, las de color. Era lo que se usaba, ¿verdad? Pero bueno, es parte, ¿no? Es parte de las tradiciones también, no sé, la carne asada, algo muy particular, no nada más de Nuevo León. La carne asada, no, o sea, sí, Nuevo León y todo, pero también en Coahuila, también en Tamaulipas y también en el sur de Texas. La carne asada es una cuestión regional. Por ahí alguna vez dijo José Vasconcelos, un personaje de la intelectual muy importante en México, que la civilización terminaba donde iniciaba la carne asada. No hemos podido entender, no sabemos qué sucedió ahí, pero pues bueno, así nos dijo, ¿verdad? La tierra de los bárbaros, está bien. Pues la carne asada, me quedo con el título de bárbaro, pero la carne asada no me la quiten. Esa no me la quiten. Oye, Leo, y cerramos programa con una anécdota que seguramente muchos a lo mejor no la conocen, y el de hecho de los modismos regios, de las tradiciones aquí regias. ¿Por qué a los originarios de Monterrey nos dicen, ya no tanto, pero siento que todavía un poquito lo de codos? Sí. Hay varias leyendas sobre eso, ¿no? La primera, pues habla de que en la época de la colonia, la gente de por acá usaba una faltriquera, que es como una bolsita que estaba aquí y que las personas la traían así. Y que, oiga, quiero esto, ¿sí cuánto es? No, pues tanto. Aflojaban el codo, sacaban el dinero y volvían a apretarlo para que no se les saliera el dinero. De ahí eso de que afloja el codo, sí. O sea, saca la lana, ¿verdad? Entonces, esa es la primera. La segunda habla de que por ahí Plutarco Elías Calles, un personaje que incluso vivió en Nuevo León, en la hacienda de la Soledad de la Mota, en General Terán. Ahí se entera de la muerte de Pancho Villa, aquí en General Terán.
tenía ciertas, así como que, ay, los regios, vivo aquí, pero pues me caen gordos. Y él fue el que empieza a usar este término de forma peyorativa, de forma ofensiva. Codos, codos, codos. Su hijo fue alcalde aquí en Monterrey, de paso lo decimos, ¿verdad? Ándale. En tiempos posteriores a la Revolución Cristera. La otra habla de la fundidora, porque ahí en la fundidora se hacían los codos unidores. Sí, entonces en otros lugares, pues la tubería, nos faltan los codos, pues vete a los codos de Monterrey, de fundidora, a comprar los codos unidores. Y la última, esta nos la platicó el maestro Arturo Ortega Morán, quien hace un análisis muy amplio de las palabras, de todas las palabras, sus significados, y dice que en aquel tiempo se usaba un documento solamente aquí en el norte del país. Los que iban de aquí a vender al centro del país, llevaban su tacaña, un documento que firmaban, decían, ok, me vas a quedar a deber, sí, la persona tal me va a quedar a deber tal, la cual pagaré, me va a pagar, ¿no? ándale, sí. Entonces, ahí en el centro decían, oye, ¿qué es eso? ¿Por qué pues aquí todo es a la palabra, no buena onda? Pero los que iban de aquí para allá, palabra, mangos, o sea, fírmame. Entonces, empezaron con que, las tacañas de los de allá de Monterrey, las tacañas, los tacaños, y se queda ese concepto de tacaño por este documentito que nice. los vendedores de acá obligaban a firmar a la persona de allá del centro y sur para que hubiera un compromiso escrito, porque pues imagínate hasta allá, pues yo ni me acuerdo, yo no te vi, no, aquí está el papel, tú me firmaste. Entonces, de ahí sale esto de tacaños principalmente, los tacaños que usaban una tacaña, un documento, para dejar claro que te presté tanto o te vendí tanto y me vas a pagar tanto en este plazo y todo el rollo. O los codos por los codos unidores, fundidora, o la bolsita esta la faltriquera, que había que aflojar el codo para que saliera el dinero, y pues de ahí sale la frase, ¿no? Guarda el codo, entonces, afloja el codo. También hay otras expresiones que también hablan de esta cultura de la, ¿cómo se puede decir? Del ahorro, ¿no? Decía mi abuela, mire, abuela, me dio mi tío 5 pesos, álzalos bien. Álzalos. Yo no entendía. Pues súbelos a lo más, álzalos a lo más alto para que no los gastes. Allá arriba donde no los alcances, para que no los gastes. Vamos a ponerlo en práctica, oiga. Sí, no, ahorita hay que alzar mucho dinero porque en el techo si se puede porque está cañón. Pero sí, es otra expresión que habla de esta cultura. Por muchos años, cierta empresa que ahora es dueña de estas tiendas de conveniencia muy famosas en todas las esquinas, a sus trabajadores les fomentaba el ahorro a través de una revista, y ahí les decía técnicas y estrategias, y toda la gente que trabajó en esta empresa lo recuerda con mucho cariño la revista y lo que les enseñaban, ¿no? Entonces eran otros tiempos. Ay, mi Leo, pues ¿qué crees? Ya se nos acabó la hora, rapidísimo, como lo dijimos, disfrutamos mucho platicar con el caudillo de la historia, te agradezco mucho que hayas venido a Agenda H. Por favor, invita a la gente que te siga en tus redes sociales, haces recorridos históricos, subes pues anécdotas, detalles de la historia muy interesantes en tus redes. Sí, bueno, pues estamos ahí en Crónicas Norestenses, Facebook e Instagram. Crónicas Norestenses como página, como página, fanpage. Ahí estamos compartiendo pues todo esto, ¿no? Ahí datos históricos, curiosidades de nuestro estado, de repente uno que otro ahí, cosa chusca, porque también está padre, ¿no? Ahí meterle cosas divertidas, recorridos también. Vamos a García el día 13 de agosto, de Paredón a García, la cantina 7 Leguas, todo lo que hay ahí en García. Que te escriban ahí en Crónicas Norestenses. Crónicas Norestenses, y pues no, bueno, agradecer que nos hayas invitado. No, hombre, y aquí nos vemos a la siguiente y a ver qué más contamos. Y si le gustó, regresamos, ahí escríbanos que lo quiere de vuelta, con todo gusto lo traemos para usted. Nos despedimos, esto fue Agenda H, yo soy Gaby Tanguma, hasta la próxima.